Son las 9:38 de la noche acá en Barranquilla, Colombia. Y quiero dar un saludo a mi hermano Alejandro Betancourt, quien reporta sintonía desde Bogotá. Ahora, en estos minutos me quedan dos temas. Quiero mencionar un análisis que he hecho sobre Lucas 4, que también conecta Lucas 4, como toda la Sagrada Escritura, conecta con el anuncio profético de Génesis 3:15 de que habrá guerra entre la simiente de la culebra y la simiente de la mujer. Vamos a seguir comentando sobre los dos reinos, solamente que ahora en este momento voy a hablar de Lucas capítulo 4, quiere decir que ya estamos entonces en el año cero, en el comienzo de la nueva era, de la nueva manera de contar, ¿no? De contar los años. Estamos en el año cero, pues sería el año 30 de la edad de nuestro Señor Yeshua. En ese momento, pues Roma tenía dominio sobre Israel, de manera que ya los reinos no estaban divididos, porque ahora quien dominaba era Roma, ¿no? Bueno, Nazaret estaba ubicada en las estribaciones meridionales de los montes de la Baja Galilea. Usted recuerda que allá atrás hablamos de Galilea de los gentiles. Esa Galilea, que debería haber sido Galilea de Israel, pues fue mencionada como Galilea de los gentiles. Y de hecho, pues Samaria era considerado un lugar de gentiles, siendo que Samaria pertenecía al territorio del Reino del Norte. Bueno, esta Nazaret era la ciudad más poblada del distrito norte de Israel. Pertenecía al Reino del Norte, también conocido como Casa de Israel. Este reino se formó tras la división del reino integrado en dos partes que hubo, como ya comenté, como consecuencia del pecado de Salomón. No se rompió en el gobierno de Salomón por amor de Dios a David, pero lo rompió durante el gobierno del hijo de Salomón, que era Roboam. Bien, durante la época del Señor Yeshua, el antiguo reino del sur, conocido como Judá, correspondía aproximadamente a la región del actual Estado de Israel. Este territorio incluía Jerusalén y estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Judá era una de las 12 tribus de Israel y en el contexto religioso era considerado como el reino principal por causa de la división que hubo, ¿no? Bueno, en este contexto encontramos la historia que cita Lucas en el capítulo 4, versículos 1 al 30. Recordemos las palabras del Señor. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por ello, Él está en ese momento en Nazaret, no en Jerusalén. Está en Nazaret y Nazaret era parte del reino del norte, eh, eh, que era pues el reino eh, dividido. El Señor vivió en el reino que era el reino conocido como perdido, pues porque se hizo parte de los gentiles. Es importante recordar que el Señor nació en Belén de Judea y que esta región pertenecía al reino del sur, también conocido como Judá. Este reino incluía la región de Judea y su capital, que era Jerusalén. Belén se encuentra más o menos a unos 10 kilómetros del sur de Jerusalén. Pero en tiempo del nacimiento del Señor, cuando José, el padre, digamos, que cuidador del Señor Yeshua, se dirigía a Belén de Judea, dice la palabra que oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Esto va agarrando forma porque resulta que esta Galilea, de la cual nos hablan aquí, pues es el reino del norte, el reino de las 10 tribus. Y el Señor, pues por causa de que José estaba huyendo de Arquelao, se fue a vivir a Nazaret. Y de esa manera se cumplió la palabra dicha por los profetas que decían que el Hijo de Dios sería llamado el Nazareno. Bien, Yeshua nació en territorio del Reino del Sur, sin embargo, habitó en el norte, en Nazaret, porque para eso él vino. Él vino a causa de las ovejas perdidas del Reino de Israel.
Esto adquiere congruencia, se hace interesante. En ese contexto, en el día de reposo, él entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Es perfectamente lógico y esperable que se le hubiese dado el libro de Isaías y no el libro de Ezequiel o cualquier otro libro. Se le dio el libro de Isaías porque Isaías es el primer evangelista reconocido en los sagrados escritos. Pues no hay ningún otro escritor del Antiguo Testamento que haya escrito más sobre el Mesías que Isaías. Y él leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Qué interesante. Debemos captar el marco circunstancial a donde está sucediendo esto que el Señor está diciendo. Podemos, si queremos, podemos extenderlo como un mensaje para toda la humanidad, para cualquier creyente en cualquier lugar del mundo. No obstante, lo cierto es que lo que él está diciendo, se lo está diciendo al reino del norte, porque él fue al reino del norte a leer estas escrituras. Y el Señor, Dios Todopoderoso, el Padre Creador, envió a su Hijo a la tierra a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que es el reino del norte. Así son las cosas. Bueno, los pobres, los quebrantados de corazón, los cautivos, los ciegos y los oprimidos fueron en primera instancia, los de la casa de Israel, la casa de Efraín, los del reino perdido del norte. Sabemos entonces que por extensión de la gracia, esto nos alcanzó a todos nosotros, gloria a Dios, ¿no? Esto nos alcanzó a nosotros. Pero el primer objetivo fue el reino del norte, la casa de Israel. Recordemos a aquella mujer que estaba buscando del Señor su ayuda y el Señor no quería atenderla y los discípulos le dijeron: bueno, entonces despídela porque está dando voces tras nosotros. Y él le dijo: yo no he venido, yo no he sido enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Mm? El amor de Dios por la casa de Efraín movió su corazón para participar en su rescate. Y Dios se hizo hombre a través de su verbo, y él mismo participó de carne como todos nosotros. Y lo hizo por la casa de Israel, por la casa de Efraín, y eso también nos alcanzó a nosotros por gracia en el ungido Yeshua. Gloria a Dios por su amor y por su sabiduría. No hay sabiduría como la de Dios. Bueno, gloria a Dios que Israel, el reino del norte, se extravió, porque eso nos dio la oportunidad a nosotros de entrar, como escribió el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 9 y 11. Por causa de que ellos no quisieron, nosotros fuimos injertados, ¿no? en el olivo natural. Bien, bueno, el Señor le dice entonces al auditorio que lo está escuchando: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguno de ellos fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Sarepta de Sidón, también conocida como Serafat, es una ciudad fenicia, es decir, es una ciudad de los pueblos paganos, que estaba situada entre Sidón y Tiro. Bueno, a esta ciudad de un pueblo pagano fue enviado Elías. Bueno, luego el Señor dice: y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Siria, otro país extranjero, pagano, gentil, que no tenía nada que ver con el linaje santo de Dios a través de Adán. En estos tiempos bíblicos, pues Siria no era una región dentro de la casa de Israel. Entonces, ¿esto por qué lo está diciendo el Señor? Bueno, el Señor está dando acá un mensaje. El Señor acá está diciendo que como esa escritura se acaba de cumplir en ese momento, porque Él dijo: esta escritura se acaba de cumplir, en consecuencia se debía entender que Él estaba siendo enviado a extranjeros. El Señor, al igual que Elías y al igual que Eliseo, es enviado a extranjeros. ¿Y quiénes son los extranjeros?
pues la casa de Israel, que se había contaminado con el pecado de los extranjeros, se había hecho parte de ellos. Ellos, aunque se consideraban israelitas por naturaleza, por causa de su conducta en esos últimos 200 años, es decir, desde que se rompió el reino hasta que apareció Isaías a declarar la palabra de Dios, ellos se habían hecho semejantes y en todo eran asimilables a la conducta de los pueblos reprobados. ¿Mm? En ese momento, cuando ellos comprendieron lo que el Señor les estaba diciendo, los estaba llamando a ellos gentiles y los estaba llamando extranjeros, dice la palabra de Dios, que al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, para despeñarle. Primero lo estaban alabando, diciendo que eran palabras de sabiduría las que él hablaba unos minutos antes, pero cuando él le dijo esto, le dijo lo de Elías, lo de Eliseo, comparándolo a ellos con unos extranjeros, unos gentiles, ellos se enojaron y decidieron despeñarle. Vea usted entonces cómo la guerra anunciada en Génesis 3:15 se ha cumplido a lo largo de toda la historia y todas las Sagradas Escrituras contienen esto. Y he utilizado esta noche una porción del Antiguo Testamento y también una porción del Nuevo Testamento para mostrar que esto ha sido así. Y es muy interesante la historia del Reino del Norte y del Reino del Sur porque es extremadamente ilustradora acerca de todo esto.